Hola hermanos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a la clase de esta noche. Vamos a estar siguiendo con nuestro estudio de la Confesión de Fe de Westminster. En esta noche vamos a estar viendo capítulos 6 y 7 de la Confesión. Entonces, un saludo a Yeyo, a Waldo, a Javiera, que están conectados en este momento. Y también les menciono que hay un PDF de la confesión en el grupo que agregamos la otra vez y también ahí está el comentario de Alexander Hodge sobre la confesión que sirve para quizás profundizar un poco más en algunas de las cosas que vamos a estar hablando en esta noche. Muy bien. Vamos a ir directo al capítulo número 6 de la confesión, que se llama de la caída del ser humano, del pecado y su castigo. Ok, y dice así, vamos con el punto número 1 del capítulo 6. Nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y la tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Dios, según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, proponiéndose ordenarlo para su propia gloria. Muy bien, la semana pasada hablamos de la providencia de Dios, antes de eso vimos el tema del decreto de Dios. Entonces, otra vez esta temática de la soberanía de Dios vuelve en este primer punto. Más que nada también es un resumen de lo que es la caída. Vemos, cierto, que nuestros primeros padres fueron tentados por Satanás y cayeron finalmente. Y también vemos en este punto que Dios permitió esto. De hecho, vemos que Dios incluso tenía un propósito con esto. Aún así, no es que Dios tuvo que obligar, ¿cierto?, a Adán y Eva a comer del fruto, ¿cierto? Eran libres para comer, como eran libres para no comer del fruto en ese tiempo. Dios no le tuvo que torcer el brazo, perdón, sino que decidieron desobedecer a Dios en este caso, pero sabemos que, como dice Romanos 8:28, Dios usa todas las cosas finalmente para bien, eh, para el bien de sus escogidos. Entonces vemos que esto es una de esas cosas que finalmente Dios ocupa para su gloria en la caída de Adán y Eva. Vamos directo al segundo punto. Y obviamente, como siempre, si tienen preguntas, comentarios, lo que sea, pueden ir, voy a estar revisando cada cuantos minutos ahí los comentarios, pueden ir participando en la conversación. Muy bien, punto número 2 de la sección 6. Por este pecado cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, y de esta manera quedaron muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Entonces vemos aquí que con la caída perdieron su rectitud original, es el lenguaje que usa la confesión. En ese sentido, ahora su descendencia no nace neutro en cuanto al pecado, sino que nacen muertos en pecado. Y como nacemos espiritualmente muertos, nuestra comunión con Dios, ¿cierto?, también es cortada. Y vemos acá en esto,
¿cierto? Que el lenguaje que ocupa acá es totalmente contaminado en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Esto nos enseña y nos muestra que el pecado, desde esta perspectiva, por la caída de Adán, el pecado infecta todas las áreas de la vida. Nuestro alma, nuestro cuerpo, no hay nada que no es contaminado, ¿cierto? De esta manera por el pecado. Todas nuestras relaciones, todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, incluso nuestra habilidad para razonar, como habla en Romanos 1, que sus corazones fueron entenebrecidos, nuestras mentes incluso también fueron afectados por la caída. Eso se llama los efectos noéticos, ¿cierto?, de la caída. Perdón. Eso es un punto muy importante para entender, que el pecado afecta a todo. De cierta manera no es afectado por esta realidad de nuestra naturaleza pecaminosa. Muy bien, punto número 3. Siendo ellos la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida fueron transmitidas a toda la posteridad que desciende de ellos por generación ordinaria. Entonces vemos que el resultado del pecado de Adán y de Eva, obviamente, afecta finalmente su posteridad, afecta a sus descendientes. Y justamente es interesante porque nos dice que la culpa de Adán es imputada. Entonces, ahora esto es un punto bien interesante porque muchos quizá tienen un problema con esta doctrina, porque algunos enseñan, por ejemplo, que ya el hombre cayó en Adán, pero eso simplemente le entregó al hombre una inclinación hacia el pecado. Y entonces cuando el hombre peca es responsable, pero es responsable por sus pecados. Bueno, y hay otros que ni siquiera eso, o sea, como Pelagio, por ejemplo, enseñaba que el hombre nace simplemente neutro, no nace ni bueno ni malo, y simplemente puede decidir vivir en obediencia a Dios o no vivir bajo obediencia a Dios, y está totalmente libre en ese sentido, en esa decisión. Entonces, esa es otra perspectiva bastante común que vemos. Pero la realidad que nos enseña las Escrituras en cuanto a esto es finalmente que el hombre tiene el pecado de Adán imputado. La culpa de Adán, perdón. Ahora uno se pregunta, ¿cómo puede la culpa de Adán ser imputada a nosotros en ese sentido? Si cada uno debería ser responsable por lo que hace, ¿cierto? ¿Cómo uno puede decir que somos culpables o que la culpa de Adán es imputada a nosotros si nosotros no hemos pecado? Y hay un pasaje que es bien clave en todo esto, es Romanos 5:12, ¿cierto? Que habla de este tema y dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron.
Y vemos que el pecado entró por un hombre y la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron, porque cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Y aquí entra un principio muy importante para nosotros y tiene que ver con este concepto del federalismo, tiene que ver con el hecho de que Adán era nuestro representante, nuestra cabeza federal, y esto tenía que ver con el pacto de obras, que vamos a hablar un poco, de hecho el próximo capítulo que vamos a ver hoy día tiene que ver con los pactos, pero brevemente la razón por la cual la posteridad de Adán es afectada por este tema de su pecado, aunque nosotros no pecamos, no estuvimos en el jardín, ¿cierto? Es fácil decir, yo no estuve ahí porque yo soy responsable por eso. Pero Adán era nuestro representante federal y lo que él hace nos afectó finalmente a nosotros. Este concepto del federalismo incluso lo podemos ver no sé, en ciertos aspectos de la política hoy en día. Tenemos representantes en el espectro político, por eso votamos por un presidente, ¿cierto? O diputados. Y estas personas son nuestros representantes federales. Ellos están actuando por nosotros, de cierta manera. Y si ellos hacen algo bueno, eso habla bien de nosotros en un sentido. Si ellos hacen algo malo, eso también habla mal o de nuestra nación o habla mal de nosotros. Entonces, este concepto del federalismo muestra que no somos simplemente individuos, ¿cierto? Sino que hay este aspecto federal. Y es por eso también, vale mencionar, por qué llegamos a Romanos 5 y se menciona el pecado de Adán. Si todos sabemos, ¿cierto? Todos hemos escuchado la historia, todos sabemos que fue Eva la que fue seducida por la serpiente, fue Eva la que comió del fruto. Pero Adán era la cabeza federal de su esposa también. Y es por eso que Pablo menciona a Adán y no Eva en este caso. Porque aunque Adán sí pecó después y en ese sentido pecó junto con Eva, ella fue la que lo inició, pero como él era el representante federal, él es mencionado. Entonces hay, en ese sentido, no solamente somos responsables por nuestros propios pecados, sino que también llevamos la culpa, es imputada a nosotros, no es algo que heredamos naturalmente. La depravación es algo que heredamos naturalmente, ¿cierto? Nuestra inclinación al pecado, todo eso, pero la culpa del pecado de Adán es algo que se nos es imputado, finalmente. Esa culpa es imputada a nosotros por ser Adán nuestra cabeza federal, Adán el padre de toda la humanidad. Y cuando él cayó, todos caímos. Es el punto principal. Y bueno, también vemos que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos. Aquí es donde entra un poco brevemente, ¿cierto?, el tema de Génesis, el tema de lo que nos habla de la creación del hombre. Y entendemos que Adán y Eva no eran simplemente dos humanoides más, como muchos quisieran pensar, ¿cierto? Que finalmente Adán y Eva no era una creación especial de Dios en cuanto al ser humano, sino que el ser humano evolucionó de otras criaturas, podríamos decir, y que Adán y Eva fueron dos de esas criaturas que Dios escogió. Y que finalmente habían otras personas aparte de Adán y Eva. Claramente, si la posteridad de Adán está toda condenada, y la Biblia nos enseña claramente en Romanos 3:23,
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si todos pecaron es porque todos tenemos los mismos padres, por así decirlo. Todos somos hijos de Adán y Eva. Y cuando ellos pecaron, nosotros caímos junto con ellos. Ahora vamos al punto número 4 del capítulo 6 de la confesión. Es corto también. Desde la corrupción original, por el cual estamos totalmente impedidos, inhabilitados y opuestos a todo bien, y completamente inclinados a todo mal, proceden todas las demás transgresiones. Entonces, todo el pecado, toda la maldad del ser humano procede de ese pecado original. Y la condenación del pecado incluye, como ya hemos mencionado, somos culpables del pecado de Adán por quebrantar el pacto de obras. Perdimos nuestra justicia original. En otras palabras, Adán y Eva nacieron pudiendo pecar, como también podían no pecar, ¿cierto? Tenían la opción, podemos decir. Pero perdimos esa justicia original, no nacemos con esa justicia original, no nacemos neutros como enseñaba Pelagio, sino que ya nacemos corrompidos. Ya nacemos con la culpa del pecado de Adán imputada a nosotros. Y como mencioné, toda nuestra naturaleza, cuerpo y alma está corrompida por el pecado. El pecado afecta a todo. Y desde esa naturaleza corrompida, desde esa profundidad, de esa realidad corrompida del ser que está en cada uno de nosotros, fluye todo el pecado, ¿cierto? Todas estas cosas finalmente vienen de ahí. Y bueno, eso es algo que Jesús, ¿cierto? Hablaba que del corazón, ¿cierto? Creo que en Marcos 7, si no me equivoco, Jesús menciona que no es lo que sale de la boca del hombre que lo corrompe, sino lo que está, o no es lo que come, perdón, creo que era, sino lo que está en su corazón, porque del corazón, y después menciona todas estas cosas, estos pecados que salen de ahí, incluyendo homicidios y todo lo demás. El corazón del hombre finalmente es donde está todo esto. Y es el gran problema, y es por eso que todas las razones externas al problema del pecado no funcionan, porque no podemos simplemente aislarnos de esta realidad, porque es algo que está, hemos visto al enemigo y el enemigo somos nosotros. Yo me acuerdo hace años había una película que se llamaba La Aldea. Y toda la trama de la película se basa en estas personas que intentan separarse del mundo, como criar a sus hijos y todo en un ambiente casi medieval, donde en un bosque, donde no hay nadie, donde no están expuestos a la corrupción del mundo. Pero en esa película finalmente la corrupción llega igual. Los homicidios llegan igual, porque estaba en el corazón de las personas finalmente. No podían escaparse de esa realidad porque ellos mismos llevaban el virus, que es esta corrupción que nos enseña, esta naturaleza corrompida que nos enseña la confesión. De ahí es donde nace todas estas cosas. Muy bien. Ahora vamos al punto número 5. El punto número 5 dice, esta corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados. Y a pesar de que por medio de Cristo sea perdonada y mortificada, sin embargo, dicha naturaleza, tanto en sí mismo como todos sus efectos, son verdadera y propiamente pecado. Entonces, este es un punto importante y es un punto en el que vamos a
profundizar más adelante cuando lleguemos al capítulo sobre la santificación, pero aquí simplemente es un pequeño adelanto de esa temática, y el punto es que como cristianos, como personas que han sido verdaderos cristianos, no estamos hablando simplemente de gente que profesa en la fe, sino que estamos hablando de gente que realmente son regenerados. Todavía quedan los restos de esta naturaleza pecaminosa. Y a pesar, el texto reconoce acá que nuestro pecado es perdonado y que estamos mortificando, matando nuestro pecado, todavía queda ese resto en los creyentes. Y todavía pecamos cada día como cristianos. Y esto es algo con el que muchos han luchado en la historia de la iglesia. He conocido incluso personas que dicen, no, en realidad cuando tú eres cristiano dejas de pecar y nunca más pecas y de cierta manera hay una santificación instantánea. Y otros que enseñan, bueno, no les pasa a todos los cristianos, pero a algunos cristianos que son realmente especiales, ellos reciben esta bendición en algún momento de su vida. Llegan a un punto de santidad tan elevado que dejan de pecar completamente. Estas son doctrinas aberrantes y es lamentable que todavía existen personas que enseñan esas cosas en el mundo cristiano. Porque la realidad es que cada uno de nosotros pecamos día a día como cristianos. Y cada uno de nosotros está mortificando ese pecado. Entonces es importante reconocer eso y entender esa realidad, que aún para aquellos que han sido regenerados, existe estos vestigios, estos restos de la naturaleza pecaminosa. Y bueno, como mencioné, ya vamos a profundizar más en eso en el capítulo sobre santificación. Muy bien. Punto número 6. Todo pecado, tanto original como propio, siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella, por su propia naturaleza trae culpa sobre el pecador, por lo cual éste queda supeditado a la ira de Dios y a la maldición de la ley. De esta manera queda sujeto a la muerte, con todas las miserias espirituales, temporales y eternas. Entonces, la primera parte nos estaba hablando de la realidad del pecado, y esta sección 6 nos habla de las consecuencias del pecado. Porque claramente esta no es simplemente una declaración de, ustedes tienen pecado, sino también tiene consecuencias. Y bueno, y otra vez empieza haciendo la distinción entre el pecado original y el pecado propio. Entonces somos responsables o tenemos la culpa del pecado original, el pecado de Adán, tenemos la culpa de nuestros propios pecados, y esos dos nos llevan a condenación, a estar supeditados a la ira de Dios, estar bajo la maldición de la ley, estar sujeto a miserias espirituales, temporales y eternas. Entonces, básicamente el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Eso, si no me equivoco, creo que en el catequismo mayor o menor, no me acuerdo, pero esa sería la definición del pecado, básicamente, es transgredir la ley de Dios. Y como hemos transgredido la ley de Dios, esto tiene consecuencias. Se mencionan consecuencias en esta vida, ¿cierto? Esto puede ser, por ejemplo, en el aspecto legal. Si alguien roba un banco y lo pillan y pasa por todo ese proceso, va a prisión o, dependiendo de la ley, tiene ciertas
consecuencias en esta vida. También en esta vida hay consecuencias internas de esta caída, de la culpa por el pecado. Las consecuencias internas son cosas como ceguera espiritual o dureza de corazón. Y también hay consecuencias externas de esto. Podemos pensar en la maldición sobre la tierra, podemos pensar en otros males de la vida, por así decirlo. Esas son algunas consecuencias en esta vida, pero estas son temporales, pero también habla de consecuencias eternas. Y esas consecuencias eternas tienen que ver con nuestro destino eterno, la realidad del cielo, la realidad del infierno y la separación eterna de la cómoda presencia de Dios. Como dice Biri en su comentario sobre la confesión, dice, los perdidos no estarán fuera del dominio de Dios, porque el infierno no está fuera del dominio de Dios, pero eternamente estarán privados de la cómoda presencia de Dios. Estarán bajo el castigo eterno de Dios, separados de Dios por la eternidad. Esas son las peores consecuencias de todo, porque cualquier consecuencia temporal que podemos maquinar o pensar ni se compara con esta realidad eterna de la separación eterna de Dios en ese sentido. Entonces, estos son los puntos del capítulo número 6 en relación a la caída del ser humano, del pecado y su castigo. Ahora vamos con el punto, el número 7. Y vamos a ver que estas cosas están muy ligadas. Cuando estaba viendo las clases de John Gershner sobre la confesión de fe, para él uno de los puntos, quizás críticas que podía hacer a la confesión, es que en su opinión debían haber puesto este capítulo sobre el pecado y la caída antes del capítulo sobre los decretos de Dios, porque es muy importante este aspecto de la caída del hombre y del federalismo, del pecado original y todo lo demás, para después entender la soberanía de Dios, los decretos de Dios y lo que vamos a ver ahora del pacto de Dios con el hombre. Capítulo 7. Aquí está el punto número 1. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aunque las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, sin embargo, nunca tendrían disfrute alguno de Dios como bienaventuranza y galardón, a no ser por una condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual le ha agradado expresar por medio del pacto. Entonces, aquí se enfatiza la realidad de que nuestro Dios es un Dios infinito. ¿Cómo lo infinito se puede relacionar con lo finito, con lo mortal, con algo tan pequeño como nosotros? Es como si sales afuera mañana, levantas una roca y encuentras unas hormigas. ¿Cómo te puedes relacionar con esas hormigas? Eso ni siquiera se acerca a considerar la distancia entre un hombre y una hormiga, ni se compara con la distancia entre nuestro Dios eterno y soberano con una simple hormiga que somos nosotros los seres humanos. ¿Cómo Dios se puede relacionar con el hombre? Bueno, la manera que se relaciona es por medio del pacto. De hecho, y este concepto del pacto es central a todo lo que vamos a estar estudiando finalmente. Es central a la Biblia, incluso hablamos de Nuevo y Antiguo Testamento. Este es todo lenguaje relacionado con el pacto. Entonces este capítulo es muy importante para entender esto. Dios se relaciona
con el hombre solamente por medio de relación de pacto. Muy bien, vemos ahora la sección número 2. El primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el cual se le prometió la vida a Adán y en él a su posteridad, bajo la condición de obediencia perfecta y personal. Entonces aquí se habla de un primer pacto, ¿cierto? Y esto es lo que hablamos o mencioné antes, el pacto de obras con Adán. Creo que el catecismo también habla del pacto de obras o el pacto de vida, pero de cualquier forma se está refiriendo a lo mismo. Y básicamente, mira, podríamos hablar mucho de esto, pero básicamente significa que Dios le hizo ciertas promesas al hombre, basado en ciertas condiciones, y el incumplimiento de ese pacto conllevaba ciertas sanciones o consecuencias. La condición del pacto era obediencia perfecta, personal y perpetua a lo que Dios había ordenado al hombre. Y que finalmente era, en este caso, era básicamente una estipulación, era no comer del árbol prohibido. Y la sanción o la consecuencia de quebrantar ese pacto, de quebrantar lo establecido, era finalmente muerte física, espiritual y eterna. Y eso es la condición del primer pacto, que por eso lo llamamos un pacto de obras, porque tenía esta relación a lo que Adán hacía y lo que Dios estaba haciendo. Punto número 3. Por su caída, el hombre se hizo a sí mismo incapaz de la vida mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto, comúnmente llamado el pacto de gracia, en el cual Dios, por medio de Jesucristo, ofrece gratuitamente la vida y la salvación a los pecadores, requiriéndoles fe en Él para que sean salvos, y prometiendo dar su Santo Espíritu a todos aquellos que están ordenados para vida eterna, a fin de darles la voluntad y capacidad para creer. Entonces, aquí vemos el resultado de la caída del hombre. Adán quebrantó el pacto de obras. Ese pacto en el que Adán fue, los representantes federales eran, cierto, Dios Padre y Adán. Y Adán no cumplió con su parte. Por eso toda la descendencia, todos a los que Adán representaban, cayeron bajo las sanciones que eran la consecuencia de esa traición. Pero aquí la historia da un giro inesperado. En vez de Dios simplemente destruir a Adán y Eva inmediatamente por su desobediencia, Dios entregó gracia a ellos. El primer pacto estaba roto, ya no podían operar bajo ese primer pacto. Por eso dice, se hizo a sí mismo incapaz de la vida mediante aquel pacto, ya no servía. Y es por eso que Dios hizo un segundo pacto, un pacto de gracia. Entonces, ahora con eso no queremos dar a entender que el pacto de obras era algo netamente merecido, porque incluso el pacto de obras tenía aspectos de gracia, ¿cierto? Ese pacto de obras, Dios no estaba obligado a condescender al hombre y descender y tener relación y entrar en un pacto con el hombre. Dios no había nada en Dios que estaba obligado a eso. Y tampoco estaba obligado a darle beneficios al hombre
basado en su obediencia, finalmente. Todo eso era un aspecto, tiene un aspecto de gracia incluso ese pacto. Pero el pacto de gracia, el segundo pacto, es mucho más especial. Es muchísimo mejor que ese primer pacto que finalmente Adán no pudo cumplir. Porque en este segundo pacto de gracia, las dos partes no son Dios y Adán ahora, sino que las dos partes son Dios Padre y Cristo. Porque Cristo es el mediador de este nuevo pacto. Cristo es mediador de del pacto de gracia, no del nuevo pacto, aunque es parte del pacto de gracia. Vamos a explicar eso después. Pero Cristo es el segundo Adán y es la cabeza federal. ¿Se acuerdan que mencionamos esto del federalismo? Que cuando la cabeza federal hace algo, afecta a los que están bajo esa cabeza federal. Bueno, Cristo es la cabeza federal de este pacto de gracia y por lo tanto, Él se pone en la brecha en representación de su pueblo. No por toda la humanidad, sino como dice acá específicamente, aquí estamos en el punto número 3, a todos los que están ordenados para vida eterna. Entonces todo el pueblo de Dios, el mediador, el representante federal, es Cristo. Entonces, Él se pone en la brecha por su pueblo. La desobediencia de Adán fue imputada a su descendencia. Y por otro lado, la obediencia de Cristo es imputada a su descendencia, a la nueva humanidad que está en Cristo. Y es por eso que toda la humanidad finalmente o está en Adán o está en Cristo. Ese es el punto también de Romanos capítulo 5. Y si no nos gusta el hecho de que el pecado de Adán se nos es imputado, si estamos en Adán, entonces no podemos esperar que la obediencia de Cristo se nos sea imputado si estamos en Cristo, ¿cierto? Porque ¿qué relación tengo yo con Jesús que vivió hace 2000 años en el Medio Oriente, hablaba otro idioma, estaba en otro contexto? ¿Cuál es mi conexión con Cristo? Es esta relación federal, es que Cristo es mi cabeza federal y es por eso que la justicia de Cristo es imputada a nosotros, porque Él es el que asegura este pacto de gracia. Y como mencioné, esta redención aplica a todos aquellos que están ordenados para vida eterna. ¿Y en qué sentido es diferente también? Porque en el primer pacto Adán tenía algo que ofrecerle a Dios. No era mucho quizás, pero algo tenía. Algo podía llegar en sus manos a Dios y decirle, mira Dios, aquí tienes. Yo puse mi parte. Y este es un punto que muchas veces se pierde en el concepto evangélico moderno, que nosotros pensamos que no, que Dios pone su parte, pero yo tengo que poner mi parte, ¿cierto? Yo no llego con mucho, pero llego con algo. Quizás tenía algo de verdad hasta cierto punto eso en el pacto de obras, pero no en el pacto de gracia. En el pacto de gracia nosotros llegamos con las manos vacías a Dios, confiando solamente en la obediencia de Cristo, los méritos de Cristo que son imputados a nosotros, porque Él se pone en la brecha, Él es el mediador de este pacto. Y Él finalmente su obediencia, no nuestra obediencia, es lo que asegura esa redención que tenemos en Cristo. Entonces es muy importante esto y son muy buenas noticias.
Vamos al punto número 4. En la Escritura, este pacto de gracia frecuentemente se enuncia con el nombre de testamento, en referencia a la muerte de Cristo Jesús, el testador, y a la herencia eterna, con todas las cosas pertenecientes a ella, que en aquel testamento son legadas. Entonces vemos que finalmente Cristo es el que es el testador de este testamento. Él es el que guarda y procura esta herencia eterna. Nosotros somos esa herencia. Y vemos que Cristo cumple las estipulaciones del pacto donde Adán fracasa. Y esto es un tema muy importante, solo lo voy a mencionar brevemente. O sea, Adán y Eva fueron tentados por Satanás y cayeron. Cristo fue tentado por Satanás, ¿se acuerdan? En el desierto, pero no cayó. Cristo resistió a la tentación de Satanás. Vemos que Adán cae en el jardín del Edén. Cristo se entrega a la voluntad del Padre en el jardín del Getsemaní, ¿cierto? Y después es enterrado en la tumba de José de Arimatea, que también está en un jardín. Y Jesús es victorioso donde el primer Adán fracasó. Vemos todas estas imágenes de Jesús como el segundo Adán. Hay tantas conexiones que podemos hacer ahí. Y es por eso que recibe la herencia eterna y no la pierde como Adán perdió esa herencia. Muy bien. Punto número 5. Este pacto fue administrado en diferentes formas en el tiempo de la ley y en el del Evangelio. Bajo la ley se administraba mediante promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el Cordero Pascual y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío, todo lo cual señalaba de antemano al Cristo que había de venir. Y para aquel tiempo, a través de la operación del Espíritu Santo, eran suficientes y eficaces para instruir y edificar a los elegidos por la fe en el Mesías prometido, por quien tenían la plena remisión de pecados y la salvación eterna. Este pacto se denomina el Antiguo Testamento. Ahora, esto puede ser un poco confuso para algunos. Hay una enseñanza muy popular en el mundo evangélico que dice que básicamente a través de la historia, Dios ha lidiado ha tenido diferentes pueblos básicamente. Dios ha lidiado con su pueblo de maneras diferentes y que en cada una de esas eras y esas etapas en la historia de redención, la salvación era por formas diferentes, ¿cierto? Y es por eso que se hablan de dispensaciones. Ahora, dispensación no es una palabra mala, es una palabra común en el aspecto teológico, pero en el sistema que se conoce como el dispensacionalista, tienen este concepto que finalmente en diferentes tiempos las personas se salvaban de diferentes maneras. Entonces, en la dispensación de la ley, por ejemplo, bajo Moisés, los judíos eran salvos obedeciendo la ley. Pero desde esta perspectiva del pacto de gracia, no es que hay un montón de pactos. Y no es que hay, sino que hay un solo pacto de gracia. Desde el jardín hasta hoy en día solo hay un pacto. Hay diferentes administraciones de este pacto. Podemos hablar de la administración de Noé, ¿cierto? De Abraham, Moisés, David, ¿cierto? Pero es todo parte de un solo pacto de gracia y es todo basado solamente en el sacrificio de Cristo, finalmente. Cristo es finalmente el que salva a todos en la historia de la redención.
Y es interesante, por ejemplo, hay un pasaje en Romanos capítulo 3, versículo, me parece que el 20, sí, el 25. Romanos 3:25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, y esta es la parte que me quiero enfocar, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Versículo 26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces aquí nos dice que en tiempos pasados, ¿cierto? Dios pasó por alto los pecados. ¿Y por qué pasó por alto? Porque Jesús iba a venir. Jesús iba a pagar el precio por todos, por el pecado de Noé, por mi pecado, por tu pecado. Jesús vino a pagar por el pecado de David. Todos en la historia de la redención somos justificados por fe en Cristo. Y por un solo sacrificio. Entonces, ¿por qué Dios hacía que sacrificaran animales, por ejemplo? ¿Acaso los animales, un sacrificio animal puede pagar por el pecado de un ser humano? Claramente no. Era para enseñarle a su pueblo, con esta repetición, que la paga del pecado es la muerte, que alguien tiene que morir. Pero ese cordero no era suficiente para pagar por el pecado de un hombre. Por eso necesitábamos a Cristo. Entonces, finalmente, cuando esos judíos, o cuando Abel, o cuando cualquiera sacrificaba un animal, no estaba poniendo su fe en ese animal, estaba poniendo su fe en Cristo. Ahora, sin duda, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, tenemos mayor luz, tenemos mayor entendimiento de estas cosas, pero esto es la realidad del Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento. Entonces, todos los que han sido salvos por gracia en Cristo, incluyendo los santos del Antiguo Pacto. Y a ver, vamos con el último punto acá, me parece, sí, este es el último punto, que es el punto número 6. Dice, bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado, las ordenanzas por las cuales este pacto se dispensa son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, del bautismo y la Santa Cena, los cuales, aunque inferiores en número y administrados con más simplicidad y menos gloria externa, no obstante, en ellos este pacto es ofrecido con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual a todas las naciones, tanto judíos como gentiles. Este pacto se denomina el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no hay dos pactos de gracia que difieren en sustancia, sino uno y el mismo bajo varias dispensaciones. Entonces vemos ahora el nuevo pacto tiene ordenanzas, pero son mucho más simples que las dispensaciones pasadas, ¿cierto? Donde habían instrucciones para el tabernáculo, donde habían instrucciones para sacrificios y fiestas y todas estas cosas. Ahora, simplemente en el nuevo pacto tenemos la predicación de la palabra, tenemos los sacramentos, que son solo dos, son el bautismo y la Santa Cena, finalmente. Y aunque es más simple, aunque no estamos haciendo todos estos rituales y sacrificios y fiesta y todo lo demás, tiene más plenitud y eficacia espiritual todo esto. Y no solo eso, también es más internacional, porque el antiguo pacto estaba enfocado principalmente al pueblo de Israel. Y ahora habían excepciones, ¿cierto? Habían personas que no eran netamente
judíos de nacimiento, pero sin embargo entraban a formar parte de ese antiguo pacto. Pero ahora en el nuevo pacto, aunque tenemos mayor simpleza, también es más internacional. Y la iglesia del nuevo pacto está compuesta por judíos y gentiles. Y bueno, enfatiza al final otra vez, esto no son dos pactos, no es que hay el Antiguo Testamento un pacto y el Nuevo Testamento otro pacto, es todo parte de un pacto de gracia, sino que tiene varias dispensaciones en el camino. Muy bien, esos son los dos capítulos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos hablado en el día de hoy. Tengo algo de público en vivo, en directo. No sé si uno de ellos quiere comentar algo. No sé, yo creo que solo mencionar que para muchas personas puede sonar un poco extraño esto, porque en el contexto general evangélico, el dispensacionalismo o aspectos del dispensacionalismo son más o menos estándar y muchos hemos creído y entendido muchas de esas cosas. De pensar, ¿cierto?, que en el antiguo pacto los judíos se salvaban cumpliendo la ley, pero ahora en el pacto de gracia y ahora en el nuevo pacto ya no importa la ley. Es un aspecto que trae mucha confusión y también relacionado, ¿cierto?, a los mandamientos de Dios y todo lo demás. Pero este aspecto del pacto de gracia es muy importante finalmente para entender toda la teología reformada. Por eso, de hecho, la teología reformada se llama teología de pacto. Porque lo que es central es este concepto del pacto, este concepto de un solo pacto de gracia, que es con diferentes dispensaciones a través de la historia de la redención. Muy bien, un saludo a todos los chiquillos que se fueron uniendo, a Laon, al Esteban, a Pilar, Swami, Javiera, Yeyo, Waldo. Y John escribe: tremendo estos capítulos de la confesión, importantes, centrales y necesarias para un buen entendimiento de las Escrituras. Sin duda, es cuando leemos la Escritura de esta manera, no sé, para mí en lo personal se abrió mucho más y tuve mucho mayor apreciación y cercanía con el Antiguo Testamento. Porque no sé de ustedes, pero siento que muchos cristianos evangélicos modernos tienen una cierta incomodidad con el Antiguo Testamento, ¿cierto? Quizás de niño escucharon historias que eran medio emocionantes de guerras, de David matando al gigante y otras cosas, pero como una cercanía de sentirse identificados con alguien como David o alguien como Noé, como que somos parte de lo mismo, muchas veces es difícil esa conexión. Pero cuando entendemos, creo, la teología de pacto, el Antiguo Testamento se hace mucho más relevante, en mi opinión, para nosotros, porque entendemos que ellos también confiaron en Cristo finalmente. Y aunque quizás no lo entendían totalmente, ellos finalmente su confianza está puesto en Cristo. Solo quiero leer un pasaje de muchos que podríamos leer, pero que enfatiza este aspecto del pacto de gracia, que en Hebreos capítulo 11, bueno, y como todos conocemos, Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe, ¿cierto? Que nos habla de la fe y de la importancia de la fe y todos estos héroes de la fe. Y uno se pregunta, bueno, si no somos partes todos del mismo pacto, entonces, ¿qué conexión tengo yo con estas personas? Pero claramente en esa sección vemos este aspecto de la teología de pacto, y uno de los puntos más claros es en el versículo 24,
hasta el 28, perdón, 26, donde habla de Moisés y dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien el ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el aprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Cómo Moisés, que vivió mucho antes de Jesús, podía considerar el aprobio de Cristo más que los tesoros de Egipto? Claramente vemos que la confianza de Moisés estaba puesta en Cristo, aunque todavía no había visto a Cristo. Entonces, eso es lo que vemos en este aspecto de la teología de pacto, que finalmente la esperanza de todos los santos en toda la historia finalmente ha estado puesta siempre en Cristo. Y siempre ha sido por gracia, nunca ha sido por obras. Jasper comenta luego de la doctrina de la soberanía de Dios, lo medular es la doctrina del pacto. Es muy importante que manejemos este tema. Buen estudio, hermano. Gracias, Yeyos. Y sí, es muy importante este tema. Es un tema que yo también quiero seguir profundizando en estas cosas porque es muy importante. Esteban Gabriel Sepúlveda Araya dice, según los pactos y la ley antigua, la de Moisés, ¿hay alguno de los antiguos que siga vigente ahora? Buena pregunta. Entonces, básicamente tiene que ver con si la ley de Dios sigue vigente hoy en día. Y vamos a hablar, hay toda una sección sobre este tema en la confesión, entonces vamos a profundizar más en cuanto a la ley de Dios. La respuesta corta es sí, claramente, porque la ley de Dios refleja el carácter eterno de Dios. Los 10 mandamientos son parte de la ley de Dios. O sea, como podemos, es una conversación larga que podemos tener en cuanto de la aplicación de la ley, pero por lo menos podemos como cristianos estar en acuerdo que los 10 mandamientos son la ley de Dios y que los 10 mandamientos aplican para cristianos. Eso es algo básico. Entonces, después, si entendemos que los 10 mandamientos son el resumen de lo que es la ley de Moisés en general, que finalmente todo gira en torno a esos 10 mandamientos. Incluso el resumen de los 10 mandamientos es amar a Dios y amar a tu prójimo, como dijo Jesús. Entonces podemos resumir la ley, ¿cierto?, en 2 mandamientos, en 10 mandamientos, y después la aplicación de esos son 600 y tanto. Obviamente dejando de lado el aspecto de la ley ceremonial que se cumple en Cristo, porque todo eso, ¿cierto? Los sacrificios, ya no estamos sacrificando animales, porque Cristo ya llegó, ¿cierto? Si ya llegó el sacrificio que es Cristo, ¿por qué vamos a sacrificar animales? Entonces, sí, la ley de Dios, y vamos a profundizar más en estas cosas, sigue vigente hasta el día de hoy, porque es un reflejo de su carácter eterno, es un reflejo de Dios, ¿cierto? No es el mismo del Antiguo y del Nuevo Testamento. No es que Dios en el Antiguo Testamento estaba pasando por una etapa de adolescente media rara y, ¿cierto?, andaba medio enojado por la vida, y ahora en el Nuevo Testamento es otro. No, es el mismo Dios. Pero la confesión pasa un buen tiempo hablando de la ley de Dios, así que vamos a profundizar en eso en futuras clases. Bueno, hermanos, muchas gracias por estar esta hora conmigo y en este tiempo. La próxima semana, ¿cierto?, vamos a estar con el capítulo 8, que tiene que ver con Cristo el Mediador, un muy buen capítulo, muy importante, así que los espero la próxima semana.
Y eso, bueno, que Dios les bendiga y nos vemos pronto.